Bueno, aquí en este 104º aniversario de la FAC, en Sopó, Cundinamarca, en este hermoso parque que no me es extraño porque yo vivía aquí cerca, en Zipaquirá, y aquí veníamos de niños, y aquí traje a mis hijos de niño. No había conocido estas instalaciones, la nueva realidad del parque y del aporte que le ha hecho el Museo Aeroespacial, que yo creo que podría extenderse un poco, porque esta zona al final es una región que congrega 9 millones de habitantes, la Sabana de Bogotá, y entonces temas como en la Armada, que se han desarrollado durante todo este tiempo, desde Padilla hasta la fecha, y el Ejército de Tierra, podría perfectamente presentarse aquí en forma de museos, congregar, en cierta forma, un pasado, porque todo museo muestra un pasado, pero también los museos muestran desarrollos presentes. Estos desarrollos tienen que ver mucho con la economía incluso. Podemos hablar algo de eso. Hoy hay unos datos nuevos. Aquí, precisamente, vecino al municipio de Sopó, en Zipaquirá, queremos desarrollar un centro de excelencia en el estudio de la elaboración de software e inteligencia artificial en Colombia. Ese es un estudio de vanguardia. Yo provengo un poco de la escuela pública de Zipaquirá. De ahí salieron varios presidentes de esas escuelas públicas. Magdual, uno, otros, Santiago Pérez, ahora yo, y habrán otros seguramente, que muestran cómo en esta región se consolidó un esfuerzo de educación pública, ni más ni menos. También de esos colegios salió el premio Nobel Gabriel García Márquez, en el colegio en donde yo estudié. Era una educación de excelencia pública para la gente que podía estudiar gratuitamente en aquel entonces, y hoy venida menos que quisiera reconstruir. Y una de las formas en la educación que necesita el siglo XXI es esta adecuación que queremos hacer ya en el municipio de Zipaquirá para construir uno de los cerebros de Colombia. Un cerebro centrado en el conocimiento de la nueva industrialización que hay en el mundo y que tiene que ver con el algoritmo logicial, le llaman los franceses, software le llaman los ingleses, programación le debemos llamar, pero no para aprenderla a manejar, sino para hacerla. Porque en el momento en que la estudiante pueda enfrentarse a esos números, la matemática está detrás de ello, para poder elaborar el lenguaje de las máquinas, el lenguaje que comunica al ser humano con las máquinas, varias de las cuales aquí se presentan en este museo. En ese momento empezamos a innovar, a crear. No solamente creamos en literatura, en arte, como Gabriel García Márquez, el estudiante que salió del colegio de bachillerato aquí cerca, unos pocos kilómetros, 2 o 3, sino también en la misma ciencia exacta, en la física, en la química, en la matemática, y por tanto en esta aplicación que estos tres conceptos tienen en lo que se llama la nueva industrialización, que es desarrollar el algoritmo, aplicarlo a las necesidades y a los problemas de Colombia. Hoy cualquier nave de estas, las más desarrolladas incluso, que tienen ese tipo de matemática en su construcción ingenieril, más importante que el metal que tienen allí, de los aparatos que allí se desarrollan, es lo que hace funcionar esos metales y esos aparatos, que es básicamente la programación. Cualquier ataque hoy comienza por destruir la programación que está allí. Cualquier defensa comienza por defender la programación que está allí,
Y esa programación se defiende con programación, es decir, con matemáticas. Aquí, entonces, muy cerca de nosotros, se va a desarrollar un cerebro que tenga que ver con estos temas. No existe en Colombia. Quizás algunas facultades precursoras en algunas universidades aquí y allá, pero en realidad no se trata de aprender cómo se desarrolla una programación que nos venden, sino cómo se hace la programación. La innovación tecnológica, por tanto, puede arrancar en esta zona, y al juntar los museos, también juntamos los desarrollos. Hacer una fragata implica muchísima programación, 400 kilómetros de fibra óptica, por donde va la información, la programación. Desarrollar una industria espacial, y de aquí el nombre que algunos critican, que es poner un objetivo, no solamente para conquistar el aire, sino más allá, el espacio, que Colombia no puede, dicen. ¿Cómo no vamos a poder? Si es matemática. Claro, no somos buenos en matemáticas, pero hay que ser buenos en matemáticas. Y este centro aquí de museo del pasado, pero también del desarrollo de la ingeniería colombiana, implica que construyamos aquí ese cerebro y ese centro excepcional de excelencia en el conocimiento matemático, en el desarrollo de programación y en el desarrollo de inteligencia artificial en Colombia. Aquí en Zipaquirá será un cerebro indudablemente de Colombia y un motor de desarrollo. Hoy el DANE presenta públicamente, ya lo hizo hace unos instantes, su estadística sobre el Producto Interno Bruto, es decir, sobre la economía tal como se mide tradicionalmente en el mundo. Aparece ya un número rojo. En realidad, en los 2 trimestres que hemos vivido es un estancamiento. La economía colombiana no crece. Ese número ligeramente en rojo tiene solo un pedacito de noticia positiva, y es que comparado con el trimestre inmediatamente anterior, crecemos. Es decir, que si sigue la tendencia, solo si sigue la tendencia, nuestra depresión en rojo fue mínima, cercana a cero, y está a punto de pasar. Pero no nos conformamos con esas cifras mediocres, no puede ser. Pasar es que nos ponemos en azul, pero que seguirá ligeramente baja el grado de crecimiento de la economía colombiana, y eso no nos puede satisfacer. Y tiene 2 grandes elementos que obstaculizan, pero que al mismo tiempo podrían ser solución, dependiendo cómo se manejen, para que Colombia pueda discutir y construir. Uno es que lo que baja en la economía colombiana no es el consumo de los hogares. Este se mantiene en terreno positivo. Refleja quizás el esfuerzo del gobierno de subir el salario mínimo, de que los ingresos no se reduzcan, de mantener el consumo en los hogares. Se traduce también porque pues ha caído la tasa de inflación, indudablemente, es uno de los grandes éxitos que podemos mostrar en este año. La inflación en Colombia será de 1 dígito, volvemos a ese terreno. Si no tuviéramos que subir combustibles, por ejemplo, sería menor aún. Es decir, se venció a la inflación en Colombia. Y la tasa de inflación que creció hasta el mes de diciembre desde el gobierno pasado motivó al Banco de la República a subir la tasa de interés bajo la creencia, no comparto esa teoría, tengo que decirlo, que la inflación la ocasiona es mucho dinero en manos de las personas, y que por tanto al subir la tasa de interés capta ese dinero y baja la tasa de inflación.
Yo la verdad creo, como la mayoría de economistas del mundo, que la tasa de inflación vino de afuera. Por la guerra de Ucrania ahora se empeoran las circunstancias, por un desabastecimiento de las materias alimenticias que Colombia consume y el mundo en general, el maíz, los fertilizantes, etcétera, se disparó el ciclo inflacionario en Colombia, que no se corrige propiamente con la tasa de interés, pero hoy por hoy el balance es que vencimos a la inflación. Si la vencimos, ¿por qué no baja la tasa de interés? Esa es la realidad y la discusión central en economía hoy. Si lo que baja no es el consumo de los hogares, ¿qué es lo que baja y hace decrecer la economía? Pues una esculcadita simple por la superficie de las cifras del DANE lo dice. Lo que baja es la inversión privada. A eso los economistas parcialmente le llaman la formación bruta de capital fijo. ¿Por qué? No es porque Petro esté en el gobierno, eso es carreta de cierta persona que no le gustó, sino porque está alta la tasa de interés. La tasa de interés real cada vez es mayor, porque en la medida en que baja la inflación y se mantiene la tasa nominal, pues la tasa real crece, porque la tasa real es la tasa nominal menos la inflación. Si ese menos la inflación cada vez es número menor, pues la tasa real de interés está subiendo en Colombia. Innecesariamente. Por tanto, vencida la inflación, independientemente de quién tenga la razón, si de los economistas de la Junta del Banco de la República, que creen que es el exceso de liquidez y masa monetaria la que la provoca, o el presidente que cree que fue importada por las guerras y las circunstancias post-COVID, independientemente de eso, hoy las circunstancias son diferentes. Vencida la inflación, hay que bajar la tasa real de interés en Colombia. Y eso no lo hace el gobierno. Antaño lo podía hacer. Y eso tiene que quedar claro en la sociedad colombiana. No es responsabilidad del gobierno. Es responsabilidad de una junta directiva del Banco de la República, en el cual el gobierno solo ha nombrado en este periodo una persona. Todas las demás fueron nombradas por gobiernos anteriores. Pues hoy todos los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República están llamados a una discusión sobre las cifras. Pueden provocar ahora, ya vencida la inflación, el crecimiento del empleo y el crecimiento de la producción real de Colombia. Solo necesitan una decisión: bajar la tasa real de interés en Colombia. Así que el presidente de la República le solicita a nombre de la nación, del interés general de la nación, que hoy está en la posibilidad, como con estos aviones, de despegar, que entonces permitan ese despegue bajando la tasa de interés. Y dos, no es solo una responsabilidad del Banco de la República, que la tiene completa y exclusiva sobre la tasa de interés. También el gobierno nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la inversión pública. En esto choco con la tesis de que hay que reducir ambas. Si reducimos ambas, mandamos a Colombia a una catástrofe económica. Y por eso el pensamiento fundamentalista neoliberal, que provoca una estricta fórmula de marco fiscal, de regla fiscal, que el mismo que la construyó la violó, pues no debe mantenerse en el país. En Colombia debe crecer la inversión pública. Esa es una discusión que tampoco la resuelve el gobierno, la resuelve el Congreso de la República, pero lo invito a darla.
Si en Colombia aumenta la inversión pública, simplemente también ayudamos a despegar la economía. ¿Y cómo aumentar la inversión pública en Colombia? Ejecutando el presupuesto de forma real. Cuando los periodistas, los diversos gobiernos les presentan las estadísticas de ejecución, resulta que los estaban engañando. Contablemente se vuelve ejecución coger un presupuesto público y meterlo a un fondo en un banco. Ahí aparece en la estadística del ministerio de la entidad que ejecutó. Pero no hay ejecución real, simplemente la plata pasó de un bolsillo a otro, que se llama fondo fiduciario, fondo no sé qué, patrimonio autónomo, que está en un banco en general y que obviamente le da un beneficio al banco. Los dineros públicos no se pueden quedar guardados porque pierden su función social. Ejecución debe ser ejecución de verdad. Y ejecución de verdad es que se vuelve una obra pública, se vuelve algún tipo de aparato, de máquina, de incentivo a la producción. Esto es lo que el gobierno ha determinado, el presidente frente a su gobierno, que nosotros no vamos a guardar más platas para que dejarlas quietas por ahí cuando hay tanta necesidad en Colombia, que esa práctica que decían que era una ejecución y engañaban a la prensa con esas estadísticas, pero que era en realidad pasar el dinero público a unos fondos financieros en banca privada, no debe seguir sucediendo, sino que cada ministerio, cada entidad debe, incluidas las entidades de la fuerza pública diferentes que hay, debe invertir realmente, producir que ese dinero se vuelva una formación bruta de capital fijo, como se denomina en economía. Y entonces eso cómo se hace en la fuerza pública, que es donde estamos, y en la fuerza aérea en particular, que es nuestro anfitrión en el día de hoy. Nosotros importamos demasiado estos tipos de aparatos porque no se desarrolló la industria aeronáutica en Colombia. Entonces no somos capaces de hacer estos aparatos hoy. Otros países los hacen y entonces tenemos que importarlos. La instrucción que le hemos dado en general a la fuerza pública es que la fuerza pública, además de ser una fuerza pensada alrededor de las armas, tiene que ser pensada alrededor del conocimiento y tiene que tener un papel fundamental en la industrialización de Colombia. Estos discursos antes no se oían, pero mucha gente en el mundo los ha hecho. Los gobernantes de Estados Unidos, sin el desarrollo de la industria militar de ellos no se hubiera desarrollado el Internet, por ejemplo. Los europeos, los japoneses, los chinos, los rusos, de aquí y del otro lado, todos saben que la fuerza pública siempre en la historia ha tenido un papel central en los procesos de industrialización y desarrollo económico de un país. Por tanto, el desarrollo de la industria aeronáutica es fundamental en Colombia. No sé por qué la paralizaron. Nació igual que Brasil, en asocio con la industria aeronáutica del Brasil. La del Brasil ya exporta aviones. La de Colombia se paralizó. No es que los brasileros sean más inteligentes que nosotros, es que aquí ha faltado audacia, demasiado fundamentalismo, demasiada pereza estatal para hacer del Estado también un factor de desarrollo de la economía. Esto mismo lo podemos decir respecto a la Armada Nacional, a los soldados del mar, que ya han desarrollado una industria marítima, que ya, digamos, construimos, no es igual que en este caso. Todavía no podemos decir que construimos un avioncito. En el caso marítimo ya hemos puesto con construcción nacional un barco, un buque de investigación científica que pronto va a zarpar hacia la Antártida, a ayudar a la investigación de la Antártida, entre otras. Si no se investiga bien la Antártida y se derrite,
no llegan estas nubes a esta sabana de Bogotá. Y el agua de 9 millones de personas desaparece. Problema de seguridad. La Antártida, no voy a explicar eso porque no es el momento, digamos, la Antártida es fundamental para que estas nubes pasen por los páramos que nos rodean y por tanto para la existencia de Bogotá y las poblaciones de la sabana de Bogotá. Pusimos ese buque sobre el mar, me tocó a mí inaugurarlo, viene de unos años antes, en un proceso de planificación y construcción, y ahora estamos comenzando la fragata, que es todavía más compleja, fragata de guerra, pero que implica el desarrollo de un conocimiento de la construcción astillera de una embarcación en los tiempos del siglo XXI. Y hay que hacer más. Estamos hablando de las dragas. ¿Por qué contratar los dragados de nuestros ríos y de nuestros puertos cuando la Armada puede construir la draga y puede hacerlo ella misma? ¿Por qué contratar la construcción de pistas aéreas cuando el batallón de ingenieros, ya hablo ahora de los soldados de tierra, lo puede hacer? Hoy una de las estadísticas positivas en economía es que de lo que se puso en azul y está jalonando el desarrollo nacional, se llama turismo. Sobrepasamos en el mes de septiembre 4 millones de turistas extranjeros que llegan a Colombia. La propaganda que incluye la política hecha por Colombia en el mundo ha sido efectiva. Yo he dado un trazo esencial. No importa cuánto cueste poner el nombre de Colombia, país de la belleza, en las áreas centrales del mundo, en donde más gente pase, en la televisión del mundo, en donde miles de millones de personas puedan saber que aquí está el país de la belleza. Y eso empieza a ampliarse, ya estamos en Wall Street, ¿cómo se llama el sitio? Ya estamos en el Times Square, estamos en los centros de París, de Londres, de los Estados Unidos. Ojalá pudiéramos conquistar a los árabes. Más de 20 viajes de aerolíneas que no hacían viaje a Colombia, ahora lo hacen rutinariamente. Eso es obviamente la única manera de llegar a Colombia en realidad, es por aire. Las rutas fronterizas están en cierta forma negadas por una crisis que hay en las fronteras. Y entonces llegamos a 4 millones, podemos llegar a más. Eso significa pistas aéreas. Y esas pistas aéreas tienen que estar localizadas en donde está la belleza. El norte de La Guajira, Chiribiquete, los municipios capitales de los departamentos amazónicos, el Pacífico, Tolú. ¿Por qué el batallón de ingenieros no puede hacerlas? Hemos reunido ya pues, al general encargado para desarrollar en amplitud la capacidad de ejecución ingenieril del mismo Estado colombiano a través de la fuerza pública. Podríamos hablar de otros temas como los puertos e incluso como México ha ensayado, México le pasó exactamente lo mismo que a nosotros, desarrollaron su red férrea, de allá la canción de Adelita. Si Adelita se fuera, con otro la perseguiría por tierra y por mar en un tren militar. Pues esa vieja canción de la Revolución Mexicana, después vamos a ver que los trenes los acabaron en México, como aquí, los destruyeron, algún inteligente que hoy nos haría oposición. Y ahora necesitamos reanimar la red férrea en los términos modernos, eléctricos y sin emisiones y poderosa. En México han decidido que el ejército haga su primera línea férrea que llaman el Tren Maya. Y le ponen una segunda que va en competencia con nosotros, que es juntar el Pacífico con el Atlántico en su parte más estrecha, porque el Canal de Panamá definitivamente tiene problemas climáticos. Y nosotros tenemos áreas más pequeñitas que México
para juntar el Pacífico y el Atlántico, que fue como se inició la red férrea colombiana en 1860 y pico. Bueno, yo le digo al ejército, estas son las nuevas tareas. ¿Y por qué el ejército no puede hacer, si lo hace en México, la primera línea férrea nueva en Colombia? Y resulta que todo esto se llama inversión pública. Resulta que esto puede ayudar a hacer que la economía se ponga en azul. Resulta que esto en tiempos de paz le daría un sentido de permanencia y de vitalidad y de desarrollo a la fuerza pública de Colombia. Porque muchos se preguntan, bueno, y si en Colombia deja de haber la guerra, ¿qué hace el ejército? Pues desarrollo, conocimiento, vanguardia de la sociedad, tanto en la economía como en el saber, en todas sus ramas con que se divide hoy: soldados de tierra, soldados de aire, soldados del mar, la policía misma. Y entonces tenemos un objetivo, que es el que ya hoy podemos consolidar. Nos sirve este escenario, el museo, etcétera, para ponerlo en claridad. La fuerza pública de Colombia puede ser base sustancial del desarrollo económico del país, de su industrialización y de los conocimientos de vanguardia que cada vez se ligan más al arte, obviamente, a la poesía, a la sensibilidad, pero también a la ciencia exacta, a la matemática, a la física, a la química, que yo por aquí cerca aprendí y que hay que ver cómo, dada la potencialidad educativa de esta región, se puede potenciar para el servicio de toda Colombia. Gracias, muy amables por escuchar.